Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, para los que estuvieron en la primera clase, el primer encuentro del sábado pasado, ya nos conocen. Mi nombre es Facundo Di Vincenzo, soy el profesor eh, que va a tener esta materia, Historia Social General Contemporánea, conjuntamente con la profesora Camila Leoni Sanz, Historia General Contemporánea de la carrera de traductorado en idioma público inglés. Bueno, como les dijimos, la idea de la primera clase fue una presentación. En este caso, ya en la segunda, nos vamos a adentrar en los dos textos que presentamos ya en el programa. Siempre tengan en cuenta para trabajar lo que nosotros eh, siempre le decimos que es nuestra guía. Nuestra guía es el campus, ahí acabo de abrir el campus, y ahí como pueden ver, bueno, están los textos de la unidad uno a la que titulamos Historia y Ciencias Sociales, los tiempos históricos, convenciones, eurocentrismo y problemas históricos. Eh, y en este caso tendríamos el texto de Peter Burke y el texto de Di Vincenzo, una cosa que escribí hace unos años, que también acá tienen el link, como para entrar y poder ver eh, el, el- el texto que tenemos para trabajar hoy. Bueno, en primera instancia, lo que les quería comentar es que la disciplina histórica tiene eh, diferentes formas de ser abordada, ¿no? Ahora les voy a ir haciendo un seguimiento de un PowerPoint que preparé para la clase de hoy. Y en ese caso, cuando uno dice que tiene diferentes formas de ser abordada, quiere decir que de alguna manera hay un problema, por así decirlo, que está vinculado a que nosotros cuando planteamos la idea de trabajar un, un relato, ¿no? Un relato histórico, estamos planteando en definitiva la posibilidad de trabajar algo que tiene que ver con nosotros directamente, con los humanos, ¿no? Los humanos tenemos una forma, nuestra especie tiene una forma muy particular de comprender la realidad que tiene que ver con que tenemos, a diferencia de otros animales, una memoria, por así decirlo, en términos tecnológicos, tenemos, por lo menos lo que está comprobado, para no meternos con problemas con las especies animales, es que tenemos una capacidad de almacenaje tan grande que no entra ni siquiera en nuestro consciente, sino que también dentro de esa capacidad, hay un montón de material que tiene el inconsciente, o sea que ni siquiera lo tenemos a nivel consciente, ¿no? Como dicen la disciplina psicológica. Así que en ese sentido tenemos problemas porque la memoria a veces nos juega malas pasadas, a veces recordamos lo que queremos porque también tenemos diferentes selecciones a la hora de recordar. En definitiva, recordar y trabajar el pasado no es una tarea sencilla, ni es una tarea que esté exenta ni de manipulaciones o de suciedades o de selecciones. Entonces, la primera idea es trabajar todos estos problemas, o sea, no ponerlos abajo de la alfombra, sino exponerlos y tratar de abordarlos de una manera concreta con dos trabajos, ¿no? En, en el primer caso, yo ahora les voy a compartir. En el primer caso, la idea fue la de, ahí como pueden ver, fue la de trabajar la historia social general contemporánea y me interesaba, bueno, empezar hablando de esta cuestión, ¿no? Como por esto que eh, les estoy comentando ahora. Ahí sí pueden ver, lo que estamos viendo es, perdón, ahí está.
las diferentes edades que tenemos que tener en cuenta en, en la materia al momento de trabajar, de empezar con esto. Es decir, bueno, una pregunta, pum, es cuáles son las edades que están establecidas. Después vendrá la crítica, pero a veces realizar la crítica sin saber lo que estamos criticando, algo muy recurrente en la época posmoderna, es un error y un sinsentido, ¿no? Entonces, cuando uno repasa esto, que lo vimos en la primera clase que tuvimos, uno ve que la edad antigua comienza hacia el 3500. ¿Por qué comienza hacia el 3500? Porque está comenzando, los arqueólogos, los historiadores empiezan a ver que aparece la escritura. Entonces, vamos a ver ahí que tenemos un primer problema, ¿no? El primer problema radica en eso que le comentamos, que vamos a ver la clase que viene, a uno de los autores que critica esta visión, que es el antropólogo alemán Eric Wolf, ¿no? Por acá tengo el libro. ¿Dónde está? Ahí está. Este librito, fíjense el título, ¿no? Que lo van a tener que leer, que es Europa y la gente sin historia, ¿no? Porque, bueno, está haciendo alarde a estas convenciones, ¿no? En donde aparece la idea de que aquellos pueblos que no tenían escritura eran pueblos que no tienen historia. Y si no tienen historia, son pueblos que, sin duda, tienen un lugar menor en la historia de la humanidad. Ahora, bueno, como bien comentaba Camila en la clase anterior, aquellos pueblos que no tengan que no tengan escritura, no quiere decir que no tengan lenguaje, no quieren decir que no tengan formas diferentes de comunicarse con los otros, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya un problema grave, arraigado en la lógica occidental, y que va a condicionar el conocimiento de los demás pueblos, ¿no? Eh, Porque por otro lado, no es que las otras escrituras van a ser consideradas de la misma manera que las escrituras del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, entonces, otra cuestión más para observar, esa época, esa edad antigua, termina eh, en el 476 con la caída del Imperio Romano, ¿no? También un elemento que tiene todo un sesgo eurocéntrico, ¿no? Por las características con que se ha narrado. El final de Roma tiene que ver con la invasión de los bárbaros, con la invasión de los salvajes, ¿no? Que destruyen el Imperio Romano. O sea, la destrucción del mundo que ha dado los grandes filósofos proviene de las periferias, ¿no? La periferia como un elemento de oscuridad. De hecho, a partir del 476 se inaugura para muchos la época más oscura de Europa, que es la Edad Medio feudal, que va a durar del 476 después de Cristo hasta, bueno, ahora vamos a ver, 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente, porque acuérdense que había dos imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae en el 476, el otro sobrevive hasta la caída en mano de los turcos, ¿no? Hacia 1453. Esa edad feudal, nosotros la vamos a ver y se ha trabajado por muchos historiadores, un historiador muy reconocido de los medievalistas, como el historiador Georges Duby, que también tengo por acá. Tengo el libro por acá, este libro, ¿no? Guerreros y campesinos, pero otros más, ¿no? Los tres órdenes. Georges Duby dice que el feudalismo solo ocurrió con las características propias, solo ocurrió en Europa. Entonces, ahí, ¿cómo? Es una edad universal, pero las características de esta edad solo es propia de Europa. Ni siquiera diría de toda Europa, pero de Europa. Y eso lo llevamos a todos lados. Entonces estamos, muchos historiadores, atravesados por estos desplazamientos, van a buscar feudalismo eh, en los encomenderos americanos, van a buscar feudalismo en África, en Asia,
¿no? Un trastorno para la comprensión de nuestras edades y más allá de Europa, una distorsión total, ¿no? Del sentido. Así que esto también es un problema. Esto también es un problema. Pero también hay otro más vinculado con esta edad, que es cuando termina, ¿no? Otros dicen con la invención, acá como marcamos, de la imprenta por Gutenberg, ¿no? Eh, y ahí tenemos, voy a dejar de compartir el toque, ahí tenemos otro problema también, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a ustedes, por ahí me dicen, no, pero pará, hay algo más. ¿Qué hay algo más? Sí, llegó un señor, un tal Cristóbal Colón, llega a las Américas, llega a este continente. Eso debería ser importante. Bueno, pero eh, no es considerado aún como un hecho tan importante para que sea parte de la historia de la humanidad. Incluso aquellos que lo consideran importante muchas veces señalan el tema del descubrimiento, como que si antes de que lleguen los europeos eso no estaba ahí. Bueno, ¿qué demuestra esa idea? Hasta lo pueden ver en en varias películas, ¿no? Esta idea de llegar y lo creás, ¿no? Cuando llegás, lo creás, ¿no? Esa idea obviamente eh, está hay hay un hecho oculto que es la cuestión del poder, ¿no? O sea, yo tengo tanto poder que si yo no llego todavía no existe. Una vez que llego, ahí empieza a existir, ¿no? Bueno, y eso es concebido como el inicio de la modernidad, la llegada de los europeos, pero también está muy discutido, como les decía antes, ¿no? No todos los historiadores consideran esto, ¿no? Fíjense. Ahí no sé si estoy compartiendo. Fijo. Ahí está. Me parece que no. A ver si comparto. Sí, ahí está. Bueno, entonces les estaba comentando, tenemos otra, otra cuestión que es el inicio de la modernidad. Vamos a decir nosotros acá, agarremos el guante y digamos 1492, ¿está bien? Hasta la Revolución Francesa en 1789, que da inicio a la edad contemporánea, ¿no? Entonces, fíjense que también estos hechos, o porque llegan los europeos, o porque la Revolución Francesa se produce en Francia, incluso eh, ya vamos a ver que hay trastornos respecto a eso. La Revolución Francesa se expande por todo el mundo y tiene, algunos lo vinculan directamente con, con las independencias en América, algo que a mi entender y a de muchos historiadores es totalmente erróneo, ¿no? Una cosa es una influencia, otra cosa es que sea determinante, ¿no? Sin duda. Eh, y después estamos en la edad contemporánea que no los historiadores no se ponen de acuerdo, ¿no? Si termina con la llegada del hombre a la luna, con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver a Hobsbawm, que Eric Hobsbawm, el historiador británico, va a proponer otro tipo de periodización para el siglo XX. Pero bueno, en fin, en definitiva, como para cerrar esta primera parte de la clase, tenemos que tener en cuenta las edades históricas, ¿no? Pregunta fundamental. Ahí atentos, más allá de todas estas pavadas que estamos diciendo sobre la relación con nosotros. Después van a ver en la colonización pedagógica, perdón, la colonización historiográfica, ahí estoy abriendo. Si ustedes se fijan, es el texto acá que tenemos, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, voy a ver, ahí aparece. Esperen que voy a sacar esto. Voy a dejar de compartir, si no ustedes van a saber mi clave. Acá está. Eh, la, la, la idea que tenemos en ese texto también se relaciona con considerar que, que que los que estamos acá no tuvimos ningún tipo de variación, ¿no? Digamos, no hubo historiadores que saltaron, no hubo sociólogos, filósofos que se pusieron a trabajar esta otra idea, ¿no? Y eso tampoco es cierto,
¿no? Porque desde América, desde América del Sur, ¿no? Desde la América, desde Iberoamérica, hemos estado, hemos estado discutiendo esta visión desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, solo para señalarles algunos personajes, ¿no? Fermín Chávez, con, con epistemología a la periferia, fue un filósofo, un historiador argentino que ha trabajado esto. Amelia Podetti fue una filósofa argentina que también ha discutido la irrupción de América en el mundo. Hemos tenido Graciela Maturo, una historiadora que todavía está viva, una persona que ha trabajado las letras para reconfigurar lo que es el escenario de, de la época colonial, ¿no? Bueno, en fin, hemos tenido un montón de pensadores y pensadoras que han trabajado desde acá, ¿no? Y bueno, un poco ese texto intenta revalorizar a esos hombres y mujeres muy importantes para nuestro pensamiento. Y al mismo tiempo discutir otra cosa más, que ahora vamos a ver, que es, vamos entonces acá sí me pongo, como les comentaba, en, en la parte crítica, lo que dijimos, vamos a criticar. Bueno, vamos a empezar a ver cómo fue la historia entonces de nuestro continente, ¿no? ¿Cómo fue la historia del lugar que habitamos nosotros ahora? Y vamos a ver que la historia de nuestro continente, a diferencia de todo el tema que veíamos recién, de historia antigua y de todos esos eh, de todas eso que comentábamos antes, surge, esperen que acá se me colgó la maquinola, pero bueno, surge, yo supongo que me están mirando, ahí está. Surge a partir del poblamiento de, de, ahí les voy a mostrar, acá ensayé una línea de tiempo, ahí la van a ver. Surge con la llegada de los humanos, ¿no? Acá también una, podemos discutir una perspectiva. Si se abre, ahí está, ahora sí lo pueden ver. Una perspectiva eh, que tiene que ver con nuestra con nuestros pueblos, o los pueblos que habitaban este territorio, ¿no? Generalmente se habla de los pueblos originarios, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo, no la voy a incluir a Camila en esta cuestión, es, nosotros discutimos la idea de los pueblos originarios como idea de origen, ¿no? Todos tienen mitos de origen, ¿no? Los incas tienen un mito de origen, los aymara tienen un mito de origen, los tehuelches, los pampas, los mapuches, todos tienen un mito de origen, los mesoamericanos. Ahora bien, el origen del hombre, el origen de la humanidad, no fue en América, ¿no? Como tampoco fue en Oceanía, como tampoco fue en Europa, como tampoco fue en Asia, ¿no? Ya está comprobado científicamente, por lo menos hasta que no se encuentre otro esqueleto, que hará unos 60.000 años, quizás un poco más, aparecen los primeros fósiles, se han hallado los primeros fósiles del Homo sapiens sapiens, ¿no? Ese, digamos que por nosotros pasa la sangre, pasan la historia, el contenido genético de un recorrido de 60.000 años, al menos, de humanos que han estado en este planeta. En ese sentido, la llegada de los humanos, en realidad, al territorio, se produce a partir de esa aventura de los Homo sapiens, de muchísimos años recorriendo el planeta, y que llegan a nuestro continente por medio del estrecho de Bering, ¿no? Algunos se estarán riendo por mi pronunciación
un inglés muy rústico, por el estrecho de Bering, ¿no? La última glaciación permite que en la zona de Alaska los humanos crucen hacia América. Hace 15.000, algunos dicen 20.000, algunos dicen 12.000, ¿no? Se han encontrado fósiles humanos en esa zona. Los primeros fósiles, digamos, los fósiles que datan de mayor antigüedad en el territorio americano se han encontrado en esa región. Entonces, bueno, la hipótesis más fuerte al día de hoy es esa hipótesis, que cruzaron por el estrecho de Bering, porque de hecho también está comprobado que estuvo congelado ese estrecho. Entonces, esos humanos llegan al continente, se supone que eran mongoles, que venían de la zona de Mongolia, de la zona de esa zona de Rusia, de Asia, y a partir de muchísimos años nos encontramos con más de 2.000 lenguas en América. En América se produce la revolución del Neolítico, o sea, los humanos que cruzan son cazadores y recolectores. Esto parece una estupidez, pero es fundamental. Son cazadores y recolectores. Aprenden a cultivar, aprenden a ser sedentarios en América, ¿no? Tenemos una revolución del Neolítico diferente a la revolución del Neolítico que se produce en la zona de África. Hay una revolución del Neolítico en Asia, hay una forma de comprender la relación de la naturaleza en Asia, hay una forma de comprender la relación con la naturaleza, humanos, naturaleza, en África, y hay otra forma de comprender la relación de humanos y naturaleza en América, con las características propias del continente americano, ¿no? En los Andes centrales y en Mesoamérica, principalmente. Tenemos estados con el tiempo, tenemos estados imperiales, tenemos conquistas, tenemos hasta esclavos. En América se produce una esclavitud diferente a la esclavitud occidental, pero hay esclavos, hay pueblos que esclavizan, ¿no? Acuérdense, los incas realizaban ese trabajo de la mita, los mitimaes, que eran aquellos pueblos que no querían negociar con los incas, eran conquistados y parte de la población era enviada al Cusco, a su capital imperial, para instruirle, para desculturalizarla, sacarle parte de la cultura que ellos tenían y introducirlas en las creencias incaicas, ¿no? O sea, tenemos todo un mundo desarrollado en la zona de América con esas características, con dos grandes estados al momento de que llegan los españoles, estados imperiales, ¿no? El estado incaico y el estado azteca. Pero tenemos un montón de pueblos y un montón de desarrollos muy parecidos a lógicas nacionales, con culturas, con idiomas particulares, con tributaciones, con jerarquías, ¿no? Por ejemplo, un muy gran sistema de relaciones y desarrollo tenemos acá en América del Sur, en la zona del litoral, la zona del sur de Brasil, la zona de Uruguay, que son el tupí guaraní, ¿no? Los guaraníes tenían todo un sistema de relaciones y toda una historia civilizatoria muy interesante. Bueno, con el tiempo también se va a discutir qué pasó acá, ¿no? ¿Qué pasó una vez que llegaron los europeos? Y fíjense, nosotros acá marcamos dos cosas que después vamos a retomar cuando lleguemos a este momento de la materia, que es, llegó por un lado la cosmovisión mercantil, eh, los europeos una vez que llegan con la lógica de la ganancia, la lógica de intentar, de intentar eh, imponer, ¿no? Buscando las riquezas, una super explotación de los humanos, desestructura total de su sistema de valores y de principios indígenas en muchos casos. Pero al mismo tiempo, estos pueblos americanos que tenían una lógica más cercana a la comunitaria, aunque también tributaban, ¿no? Sabían lo que era tributar, sabían lo que eran las jerarquías, ¿no?
los pueblos en América tenían reyes, tenían nobles, ¿no? Van a recibir al mismo tiempo otra cosmovisión que llega, fíjense que son dos flechitas, cosmovisión mercantil, que son todos los conquistadores, los hacendados, los que vienen a buscar riqueza, y al mismo tiempo una cosmovisión humanista, cristiana. Llegan las dos cosas. Llegan los sacerdotes de ciertas congregaciones que se van a desprender de esa lógica de explotación y van a tratar de discutir la forma en que se produjo la colonización. ¿Qué les quiero decir con esto? Que van a discutir como Bartolomé de las Casas, ¿no? Sor Juan Inés de la Cruz, o sea, van a discutir que primero que son humanos, que se los está tratando mal, que se los está explotando, van a ser muy críticos de la conquista, de la colonización, de lo que se está desarrollando. En el caso de los misioneros jesuitas, van a terminar luchando contra los conquistadores, ¿no? Van a discutirle al rey la forma de conquista, y muchos de los elementos que ellos van a trabajar van a terminar eh, siendo arraigados en nuestra cultura iberoamericana porque van a aceptar, va a ser una relación sincrética, ¿no? De sincretismo se dice. Van a aceptar y al mismo tiempo rechazar, ¿no? Van a estar en esa mutación, en esa transformación, en donde se van a aceptar un montón de creencias que tenían los indígenas, se van a misturar, ¿no? Vamos a tener la Virgen de Guadalupe, vamos a tener iglesias que van a tener formatos con motivos indígenas muy diferentes a los formatos góticos, barrocos que podemos encontrar en Europa. Eh, van a realizar formas comunitarias como las de las misiones jesuitas, ¿no? Eh, y todo esto va a dar un interesante proceso que en América, en Iberoamérica, va a dar como resultado el mestizaje, el cruce entre el español, el indígena, ¿no? O el criollo y el indígena, gracias a este humanismo, gracias a la aceptación eh, de ciertas características de los pueblos de América que van a pervivir, ¿no? Hoy estamos tomando mate, una forma de un brebaje indígena. Hoy tenemos un idioma indígena que todavía sigue siendo idioma oficial, como el guaraní, ¿no? Eh, tenemos festividades, ¿no? Bueno, en síntesis, a diferencia de lo que va a pasar con el mundo anglosajón, en donde va a primar la exclusión, ¿no? La reclusión, ¿no? De hecho, van a armar, en el mejor de los casos, cuando no se desarrolló el exterminio, se va a recluir en un lugar a los grupos indígenas. Eso es un formato anglosajón. En América no se va a producir eso. Los indígenas y los españoles van a estar en las mismas ciudades, en un mismo lugar, obviamente con este cruce, ¿no? Con un grupo que no los toleraba y que los explotaba al máximo, y otro grupo que los reconocía y que luchaba por mejoras para estos seres. Bueno, todo esto es parte de la colonización historiográfica. ¿Por qué se habla de ese término? Bueno, porque el autor discute con la historiografía oficial o la historiografía hegemónica. Discutimos el tema de las edades. Ojo, primero lo tenemos que saber, después lo discutimos. Discutimos el tema de cuándo se produce, cómo se produce el origen de los humanos en América, ¿no? Surge a partir de el recorrido de los Homo sapiens. También discutimos porque se han silenciado muchos historiadores, historiadoras, pensadoras, sociólogas, filósofos que han trabajado este tema y que no se los reconoce. Bueno, ahora vamos a pasar, espero que les haya quedado claro, después vamos a dejarle las preguntitas para corroborar que haya quedado no claro. Siempre tienen el foro para
para hacer los comentarios y demás, y nosotros estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, por más tontuela que les parezca, es fundamental preguntar. Y otra cosa más que vamos a ver hoy es el texto de Peter Burke, de este historiador británico. Por acá tenemos el librito, el señor Peter Burke. Miren qué linda tapa, ¿no? Ahí me gusta un poquito me gusta mucho, bastante. El arte, la música, ¿no? Me parecen son elementos centrales. Miren la tapa. La tapa lo que quiere mostrar, ahí sí se ve mejor, ahora se lo voy a mostrar es como formas de hacer la historia. O sea, vos podés estar mirando la historia y estar mirando una torre, historia de la arquitectura, ya vamos a ver todo esto, o podés estar mirando unos sacerdotes que están acá, historia de la iglesia. Podés poner el foco en este que parece un tipo que está ahí vagando y ver la historia de los mendigos y los vagabundos. Forma de ver, de hacer historia. ¿Qué historia vos estás haciendo? ¿Cuál te interesa? ¿Hay una sola historia? ¿Hay historias? Bueno, todos estos problemas los va a plantear Peter Burke. Y vamos a empezar, también les preparé un PowerPoint, ahí compartiendo esta cuestión. Vamos a pasar todo esto que son líos que ya veremos. Bueno, como les venía comentando, ahora vamos a trabajar el tema de Peter Burke. Peter Burke comienza, ¿no?, su trabajo con una serie de inquietudes, ¿no? Peter Burke empieza a ver que en la historia, en los últimos años para él, piensen que es un libro que él escribe en el 93, 96, termina de los últimos retoques, empieza a manifestarse una transformación muy grande, ¿no? O sea, de haber solo una historia oficial, que él va a llamar Rankiana, por Otto von Ranke, en el siglo XIX, por lo menos hasta principios del siglo XX, se da una historia de esas características, él empieza a hablar, o este es un ejemplo central, de que empiezan a existir otras formas de hacer la historia. Otras formas de hacer la historia. La idea de Peter Burke justamente es trabajar de este tema de qué tipo de formas son son las que se desarrollaron a diferencia de lo que era en el siglo XIX, la historia, como les dije, rankiana, ¿no? De este señor von Ranke, que era una forma de hacer la historia focalizada especialmente en el Estado, ¿no? Vamos a ver una serie de aspectos sobre este tema importante. Bueno, primero Peter Burke, ¿quién es? Peter Burke es un historiador que nació en Inglaterra, Stanford, y decide hacer esto de hacer la historia, este libro, que sale por primera vez en el 91, en donde aparecen diferentes autores que van trabajando la, la, esta forma de hacer la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, les comento algunos. No sé, una historia desde abajo, o sea, acá se me abre, parece que tengo un fantasma, es una puerta que se abre. Una historia desde abajo, o sea, ¿qué quiere decir desde abajo? No escrita desde el Estado o de la historia de los grandes próceres, que es la historia de esta que les digo que se escribía, por ejemplo, que escribió este señor Otto von Ranke, o la forma de historia desde hombres, la historia de las estatuas, ¿no? Que estos grandes hombres y nada más. Sino que una historia desde abajo sería la historia de la gente que está de carne y hueso, ¿no? Los que transitamos día a día por las calles, que trabajamos, las amas de casa, eh, todos. Después hay una historia de las mujeres, eh, que va a estar
uno de los capítulos es Historia de las Mujeres, las grandes desplazadas de la historia, que no hay historia de las mujeres no existieron hasta que surge el feminismo. Antes, ¿qué pasaba? Y no sé, algo rarísimo, bueno, entonces también una historia de las mujeres. La historia de ultramar, la historia de los viajes de ultramar, pero también de las conquistas, las invasiones, ¿no? Una historia muy vinculada también al mundo anglosajón. La microhistoria, la historia de las cosas microscópicas, como por ejemplo cómo era un proceso inquisitorio en la Edad Media. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? Por ahí escucharon alguna vez, la Inquisición, ¿no? que revisaba a aquellas personas que podrían ser brujas, que podrían ser sujetos de elementos del demonio. Bueno, ¿cómo se analizaba eso? Les recomiendo un librazo de microhistoria, Menocchio, el queso y los gusanos. Es un análisis de un proceso inquisitorio que va a sufrir un molinero italiano, ¿no? Bueno, acá Giovanni Levi es el que va a hablar de historia en este libro. La historia oral, de lo que hablamos antes. Si hay una historia solo escrita y la historia oral, ¿no hay, ¿eso no es historia? Bueno, también hay estudio de la historia oral. Historia de la lectura, por un gran historiador, Robert Darnton. O sea, ¿qué es la lectura? ¿Cuántos leían? ¿Cuántos leyeron la Odisea en, en la época romana? ¿Podían leerlo? ¿Eran muchos, pocos? ¿Eran solo las élites? ¿Y cómo lo leían? ¿Qué interpretaban? ¿De qué forma lo leían? Bueno, todas esas preguntas sensacionales, ¿no? Por ahí ustedes dicen, este tipo, para nosotros, para los historiadores, son sensacionales, se empiezan a realizar a diferencia de lo que, lo que teníamos hasta ese momento, que era la historia rankeada. Les voy a compartir dos láminas más y después vamos a ver algunos videitos que tienen que ver con esto, como para también dejar de escuchar este tipo aburrido que nos habla de historia y que no sé qué. Entonces, la intervención fundamental de este libro es considerar eso, ¿no? Los cambios que tiene la historiografía. Otra idea también que está en el aire, bueno, que sea un relato, que la historia sea un relato, que yo soy historiador, escribo y eso se convierte en la historia total. También eso es un problema, ¿no? También eso es un problema. Puede crear un imaginario, puede crear algo que está en mi cabeza o desde mi concepción únicamente, ¿no? ¿No? Al mismo tiempo hay que no caer en los peligros del relativismo cultural, dice, con esta cosa de que todas son historias, también hay un problema central, que es, ojo con considerar que todo vale, que cualquiera pueda decir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, dicen algunos, hablan que después de la caída de Berlín, del muro de Berlín, había una historia que ya no había que escribirse, de hecho hablaron del fin de la historia, ¿no? Decían, ya está, ya el capitalismo venció, de qué vale la pena trabajar, las luchas y demás, si va a haber un solo sistema, ¿no? No va a haber cambios, no vale la pena mirar hacia atrás, no tenemos nada de qué aprender. De acá en más va a ser un desarrollo que va a estar vinculado con este patrón de progreso, con este patrón de esta cosmovisión. Vamos para atrás para comprender estas cositas y ya vamos a una bomba que Peter Burke creo que interpretó muy bien. Eh,
Ante eso, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En casi 2 siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Doctor Domingo Felipe Cabal, Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. De la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito porque hay alguna deuda, es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Alzogaray en el tema de la ley de reforma del Estado. El instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos Alzogaray.
le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas. Ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo Álvaro Alzogaray. Un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas malavidas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Y si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito, un chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Siempre fui. El pizza con champán. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Y yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. De gran seductor que usted tiene, si le molesta un poco. No, todo lo contrario, me ayuda. Perdón, mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces? Instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas. ¿Hasta cuándo? El país era presentado al mundo como el modelo a seguir. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Ni por la suya, no sé. No sé, vamos, ya no sé. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. La responsabilidad de nuestros gobernantes en el genocidio social no exime a los organismos internacionales ni a sus mandantes, Estados Unidos y Europa, ni a las injustas relaciones comerciales del norte con el sur. Los programas económicos neorracistas que dieron grandes beneficios a costa de segregar y producir la muerte prematura de millones de personas son crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus autores y ejecutores no pueden gozar de impunidad. Athens is Rockdale. A couple things. Point out north and west of Rockdale is Amtrak 986. Hey, also, are you trying to get through the company on the American or anything? We're trying everything here. Is he really got no transponder screwed up or what? It appears that way. No kidding. All right. American Airlines emergency line, please state your emergency. Hey, this is Nitty at American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, the flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone's been stabbed. Okay, we're contacting the flight crew now. We're also contacting ATC. Okay.
Anything else from this flight attendant? So far what I've got, the number 5 flight attendant's been stabbed, but she seems to be breathing. The number 1 seems to be stabbed pretty badly, and she's lying down on the floor. They don't know whether she's conscious or not. The other flight attendants are in the back, and that's as far as I know. It seems like the passengers in this coach might not be aware of what's going on right now. These 2 passengers were from first class? Okay, hold on. Hey, Betty? Do you know any information as far as the men that are in the cockpit with the pilots? Were they from first class? They were sitting in 2A and B. We contacted air traffic control. They are going to handle this as a confirmed hijacking, so they're moving all the traffic out of this aircraft's way. Okay. He turned his transponder off, so we don't have a definitive altitude for him. We're just going by, they seem to think that they have him on a primary radar. They seem to think that he is descending. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport. 15 Southwest of Bono going to Hampton. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Nobody move, please. We're going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. What? Is it 737? Like the World Trade Center. Who are you talking to? Oh, God. Oh, my God. Kennedy Tower reports... Are you serious? Kennedy Tower reports that there was a fire at the World Trade Center. And that's the area where we lost the airplane. Sitting at my desk, we heard a loud boom, and he said, "What was that?" And I ran out to the window, and I look out and I see smoke. The next thing I saw, I mean, you gotta look at it, the bottom elevator, the glass, just flames exploded out the front of the World Trade Center. Glass flew everywhere. Oh my God. Oh my God. It's in it. No, it didn't go through. What is your 20? Where the hell can I meet you? I'm across the street from the Marriott, man. A second airplane, a 727 just rammed into the building. Where do I go? Do I go home? U.S. Airways gets slammed into. I saw them like that. But that you a blood? Hello, Joe. Yo, I'm gonna get out of the city, yo. I ain't staying here. Look at the second building. Back off. They're telling us to back off.
my God. Oh my God. Someone just jumped again. I just saw someone jump again. Oh my God. Oh my God! Oh my God, another person! Oh my God! Oh my God. Oh my God. Second tower of the World Trade Center. Unbelievable. Word now that a plane has crashed into the Pentagon. It has been evacuated along with the west wing of the White House. The Treasury has been evacuated. The Capitol evacuated. The Sears Tower in Chicago has been evacuated. There was no threat of an attack against the Sears Tower, but they're obviously going to quit while they're ahead there. And all of this... No! Oh my God! Bueno, como seguramente pudieron observar, estos acontecimientos, estos sucesos que mostramos, el tema de la crisis del 2001 en nuestro país, la caída de las torres, ¿no? De Nueva York, las Torres Gemelas, todos estos problemas hacen tambalear esta idea de que la historia ya estaba escrita, de que lo único que quedaba era un desarrollo lineal, ¿no? Propuesto por esta historiografía que les comentaba, de corte liberal, ¿no? De corte muy eurocéntrica, en donde decía que bueno, ya de ahora en más hay que conformarnos con esto, no va a pasar nada más, no va a haber más rebeliones, más caos, más problemas con las periferias, que van a tener que seguir este curso de la historia, ¿no? Esa forma que expresó, por ejemplo, este autor Francis Fukuyama, ¿no? En el libro Es el fin de la historia. Bueno, tenemos que volver a aprender de nuestros errores, la historia se empieza a volver a valorizar, empieza a volver a ser tremendamente útil en mirar para atrás, mejorar nuestros defectos, aprender de nuestro pasado, ¿no? Y aparece este texto de Peter Burke, que está vinculado con esto que les habíamos comentado antes, que es una forma de ver los sucesos
una nueva forma de ver los sucesos, ¿no? Esta nueva forma de ver los sucesos está vinculada con detectar no solamente el único modo de ver que propone la historiografía tradicional, ¿no? que él va a llamar también rankiana, por Otto von Ranke, que era un historiador alemán que empezó a hablar de la historia, digamos, fue muy importante porque él fue el que empezó a hacer foco en que aquello que es científico, estos son los sucesos que comentaba antes, la historia como una ciencia, y una ciencia que se valida por medio de los documentos. ¿Qué documentos? Documentos escritos. ¿Qué tipo de documentos escritos? Los documentos oficiales. Entonces, en ese sentido, todo lo que era oficial, todo lo que era del Estado, era importante. Todo lo demás no tenía ningún tipo de razón de ser. Esta lógica, obviamente, dejaba de lado las cartas, los textos narrativos, los textos literarios. Perdíamos de vista un montón de cosas, ¿no? La nueva historia, la historia, en la actualidad, tiene un montón se ha arraigado en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la historia, dice Peter Burke, se expandió. Hay una historia de la política, del Estado, pero también de la política de género, de la calle, de la familia. Hay una historia nacional, mundial, regional. A nivel económico explotó, ¿no? Una historia social del trabajo, urbana, rural, medio ambiente, consumos, ecohistoria, ¿no? Todo esto que se empezó a desplegar a partir de la historiografía de los franceses, ¿no? Como dice Peter Burke, durante el periodo, en el principio del siglo, hacia mediados se consolida. Hay 2 franceses, después van a ser 3, Marc Bloch, Lucien Lefebvre y Ferdinand Brodel. Son 3 franceses que empiezan a trabajar en una historia más allá de la historia tradicional, ¿no? Empiezan a trabajar en la historia económica, pero también la historia de las mentalidades, cómo se pensaba, empiezan a indagar, a buscar resabios de textos que vayan más allá de los textos oficiales, y fundan la Escuela de los Anales, porque los estudios anuales que ellos hacían los desarrollaban en la revista de los Anales, donde ahí aparecían, y de ahí quedó que es la Escuela de los Anales, ¿no? Bueno, entonces, el primer punto es esto, la expansión de la historia, ¿no? Las diferentes formas de ver la historia que tenemos hoy, a diferencia de la historia tradicional, que era la historia oficial, la historia de los documentos oficiales. Esto está muy bueno, ustedes yo creo que lo han visto en otras materias, que es la idea de ver los textos, en este caso encontrar las señales de los textos, y acá el autor nos da una señal muy buena, que es tratar de trabajar, él dice, mira, yo voy a trabajar en 7 aspectos. Bueno, prestemos atención y abracemos esta ayuda, ¿no? Nos está diciendo cómo lean, qué les dejo yo, ¿no? Nos deja 7 puntos para analizar estas transformaciones en la historia en la actualidad. Otro elemento, el segundo, respecto a esta historiografía rankiana, dice que antes la historia tradicional se basaba en texto del Estado, y decía que, bueno, el texto del Estado es lo más importante, los textos oficiales. Hoy la nueva historia considera que cualquier actividad humana es importante, es digna de ser narrada, de ser estudiada, ¿no? Todo tiene su historia, decía el historiador Marc Bloch, ¿no? Ese es un elemento, el segundo elemento importante a considerar, ¿no? Después hay otros elementos, el tercero que él va a rescatar, y toma una frase muy poética de uno de sus historiadores de la Escuela de los Anales, que es Ferdinand Brodel, que dice: los acontecimientos son la espuma de las olas del mar de la historia. ¿Qué quiere decir con que son la espuma de las olas en el mar de la historia? Históricamente, de esta historia tradicional, la de Ranke, antes, la historia
antes se ocupaba, por ejemplo, de la batalla de San Lorenzo, de la batalla de Maipú, de Chacabuco, Waterloo, de las cruzadas, ¿no? Eran acontecimientos y se focalizaba en ese acontecimiento. Lo que va a decir la historia, la nueva historia, es ese acontecimiento va a ser importante o no según si modificó el proceso. Hay que ver todo el proceso. ¿Qué transformó del proceso? ¿Qué quiero decir con el proceso? Modificó las relaciones familiares, modificó el lugar del hombre, el lugar de la mujer. ¿Los niños pasaron a ser otros después de ese acontecimiento o siguió siendo todo igual? ¿Cambió un estado, cambió un gobierno, mejoró las condiciones de los humanos o la gente siguió siendo igual? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Fue tan importante para el proceso en general o simplemente modificó la vida de esos 100, 200 o 1000 que lucharon en esa pelea? ¿No? Como diciendo, el proceso es mucho más importante que el acontecimiento, ¿no? O si el acontecimiento es importante, si modifica el proceso. Me siguen, hoy por hoy se habla de las coyunturas, ¿no? La coyuntura, en esta coyuntura, bueno, la coyuntura es importante. ¿Y el proceso? ¿Qué más modifica en el proceso? ¿No? Bueno, esa es otra discusión. La nueva historia se fija en los procesos, ¿no? El punto 4 dice, mientras la historia tradicional se fija desde arriba, la historia de las élites, la historia de los reyes, de la nobleza, la historia del Estado, la nueva historia es la historia de abajo, desde abajo, de el hombre de a pie, de qué pasaba en las casas, qué pasaba con los campesinos, con los trabajadores, con los obreros, ¿no? Es una historia popular, de las multitudes, de las mentalidades, la microhistoria, ¿no? Es importante esa historia. Trabajar un campesino, ¿no? Ahí hace en el texto, hace una alusión, fíjense, Peter Burke a Alexander Pushkin, que es bueno, es un historiador ruso, que analiza la vida de un campesino que se rebeló contra el zar. Y dicen que el zar, cuando se enteró que estaban haciendo eso, dice, ese campesino, ¿por qué hizo una historia de ese tipo? No importa. Para la historia no es importante un tipo así, ¿no? Digamos que la nueva historia sí considera a todas las personas. Después, en el 5, la historia tradicional se basa en documentos en la escritura, dice Peter Burke, y más bien, disculpen, la historia, la nueva historia, también toma otro tipo de pruebas, ¿no? Estadísticas, números que tienen, análisis que existen, pero también la historia oral. La historia oral, los pueblos sin escritura, también tuvieron historia para la nueva historia. La historia no empieza con la escritura. Hay otros modos de observar la historia y de analizarla y de estudiarla. Otro punto, el 6, es esta cuestión, ¿no? De que la historia es objetiva, ¿no? O sea, lo que se dice, no, lo dijo tal historiador, ya está, no hay otra. Bueno, la nueva historia también es una historia que considera los disensos, las diferencias. Podemos tener 4 o 5 historiadores que estén hablando del mismo suceso y haya diferencias. ¿No? De hecho, la nueva historia considera que un historiador diga que es una verdad, es una quimera, es algo, no, es una ilusión. La verdad es en base a los documentos que trabajó ese historiador, se considera que llega y arriba a esta hipótesis. Pero por ahí hay otro historiador que trabaja lo mismo y arriba a otra hipótesis. O hay otro historiador que trabaja otro tipo de documentos y ve otras cosas que vos no viste, ¿no? Que vos no viste. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿no hay historia? Sí, hay historia, pero hay que ver de dónde sacó eso que dice el historiador, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis que tiene sobre eso que observó? ¿En base a qué datos? ¿Los puede validar? ¿Los puede demostrar? ¿No? Y el último punto, donde él,
acá, esperen que lo dejo, se va a poner después, como en un último punto, a trabajar todo lo que tiene que ver con los problemas también de la nueva historia. Yo no sé si, creo que les había adelantado. Los problemas de la nueva historia son el relativismo, ¿no? Que si uno estudia la historia de las mujeres, que no quede solo en ese mundo, como si fuera una isla de la historia de las mujeres, sino vea todas las otras modificaciones, las otras historias. La historia del niño, la del hombre, de la situación económica. O sea, ya ahora lo vamos a tener al señor Peter Burke, pero lo que está preocupado él es decir, si hay un montón de especificidades, ¿no? De diferentes historias. Todas estas historias, tengamos en cuenta que pueden generar un relativismo que va a ir en contra de lo que estamos buscando, que sería narrar el pasado para comprenderlo y además para que nos dé herramientas para nuestro presente. Si yo considero que es importante la historia de las ovejas, por la oveja en sí y listo, no, pero mirá, además las ovejas se comieron a los humanos, bueno, pero no me importa si se comieron a los humanos, bueno, es importante las otras relaciones que tienen estas historias específicas. Y él lo ve como un peligro, que lo ve como algo muy bueno, que se estudia absolutamente todo, pero lo ve también como algo peligroso, que se pierda de vista la totalidad. ¿No? Digamos que siempre se tiene que ocupar también de esa historia total. O sea, es como tener en auto un retrovisor que se fije toda la historia y después en el otro tenés la historia a la que vos te estás dedicando. Después también hay otro problema. Es inevitable que cuando miramos a la historia, la miramos desde el presente. O sea, si tenemos una guerra, vamos a mirar las guerras y qué pasó. O sea, tampoco perder de vista eso, tener cuidado, que siempre vamos a buscar lo que tratamos de mejorar en nuestro presente, ¿no? Si tenemos problemas con una deuda, vamos a ver la historia de las deudas y cómo las pagamos, si las pagamos, ¿no? O sea, tener en cuenta siempre que él, a mi entender, lo que quiere decir es salgamos del laboratorio de la historia, o sea, salgamos de la biblioteca y veamos también el presente y ocupémonos de saber si lo que estamos investigando realmente es factible de ayudarnos en el presente o no. Después sigue ocupándose de algunos temas en el texto, a mi entender, muy lindo, de problemas que hay con las fuentes, ¿no? De tener en cuenta la cantidad de fuentes, no quedarnos con unas fuentes. Uy, encontré este documento que dice la verdad. Bueno, sí, pero ¿y otros documentos? ¿Y qué decían al mismo tiempo ese otro documento? ¿No? ¿Qué decían? Les voy a contar una sola anécdota. Y ya después los dejo con un par de viditos, así no les saco más tiempo. Y con un breve cuestionario. Bueno. Uno de mis primeros trabajos, el segundo trabajo de investigación que tuve, allá por el 2003, fueron los documentos del general San Martín, ¿no? Recién empezaba a ocuparse el tema del Mercosur, ¿no? Hacía poco tiempo, y el Mercosur empezó a tener una línea de historiadores que trataron de ver la historia de la integración de los pueblos en América. Entonces, bueno, convocaron historiadores, yo soy banfileño, de Loma de Zamora, porque en ese entonces el presidente del Mercosur era Eduardo Duhalde, a trabajar, ¿no? Nos convocaron a los historiadores de Loma de Zamora y empezamos a trabajar. Bueno, para mí fue espectacular porque teníamos las fuentes de los libertadores, ¿no? La idea de esta integración era vincular las cartas que le enviaban a San Martín y las que enviaba San Martín y las que enviaba Bolívar. Y en esas cartas, lejos de encontrar a un libertador como aparece en la historia oficial, encontrábamos a un tipo evidentemente marcado por lo que es tener a cargo un ejército, ¿no?
¿De qué hablaban esas cartas? Bueno, en un 80-90% eran solicitudes. Necesitamos botas, necesitamos ponchos, necesitamos caballos, necesitamos alimento. Eran cartas y cartas de San Martín enviándole a diferentes familias poderosas, enviadas a Buenos Aires, para solicitarle lo necesario para su tropa, una tropa que, imagínense, miles de soldados apostados en un lugar, esperando una nueva batalla, una nueva movilización, pero años y años. ¿Cómo alimentarlos? ¿Qué hacer? ¿No? Planificando ideas, hacer caminos, ayudar a las poblaciones del lugar, ¿no? Era un San Martín que vi después esas fuentes, a mí me tocó la de 1821, 1822, un San Martín marcado por cómo sostener a su tropa, ¿no? La fuente te indica eso, la fuente que me tocó trabajar a mí. Así que bueno, con esas ideas, para bajar un poco y dar una anécdota de alguien que bueno, podemos hablar de varias investigaciones, pero de esa en ese caso. Ahora les voy a dejar a Peter Burke con un cierre estelar de nuestra estrella de hoy, que es el señor Peter Burke. Espero que les haya gustado el video, que les haya aclarado un poco los temas que tenemos en esta primera unidad, y en la segunda ya tenemos como lectura el texto de Eric Hobsbawm en torno a la revolución industrial, y el de Eric Wolf, que ya le hemos anunciado, sobre algunos problemas finales, sobre cómo comprender el mundo de la modernidad y la relación con las ciencias sociales, para cerrar esta etapa de metodología, de la historia, de cómo trabajar la historia, de qué es la historia, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo el próximo sábado con una nueva clase. Chao. Yes, so far as I know, nobody has yet written a history of interdisciplinarity. I think it is very important that somebody write one. I'm even thinking maybe in the future I will write one, because this is one of the great problems in the state of knowledge in our time. And like a historian, I think that in order to situate ourselves in the present, we need to know how we got to this situation, a situation of hyper-specialization. I think we need both. You need specialization because there is too much knowledge for any individual to master. But if one becomes a specialist and doesn't look outside that specialism, it's impossible to see the big picture. So then one is collecting information, but it's impossible to link it with other things. Specialization then has got its price. The attempt to be interdisciplinary also has its price, because it is very difficult to learn more than one discipline. It takes an enormous energy that one needs to master more than the discipline that one first studied at the university. And therefore there's the danger that one tries to do it on the cheap. That is, one is not sufficiently rigorous, one is not sufficiently well informed. Everybody says that dialogue is good. The problem is that modern universities are organized to make it much more difficult than it should be. Because a university divided into departments, and these departments are in different buildings, so that there are walls between you and somebody, it turns out, is working on something similar, but they started from a different place. So there is something to fight against. You could found a new university and organize it a different way. And this did happen in the 1960s, and I began my career in such a university, the University of Sussex. And for 10 years it was marvelous, because for 10 years they only appointed people who believed in this interdisciplinarity.
But afterwards, people who just wanted a job went there. And you could feel that the original ideals were being diluted. Even there were people who were against them being appointed to the university. I think today it's a very messy situation. I call it a situation of coexistence, because many centres for interdisciplinary studies have been founded, but they're founded in universities which have traditional departments. So one part of the university is trying to be interdisciplinary. Another part of the university is maintaining the traditions of disciplines. This may not be a bad idea on one condition, that people in these two groups talk to one another. But the problem, as I see it, is that this usually doesn't happen.